cuarentena, que poco a poco se está flexibilizando y que, Señor, sabemos que pronto volveremos a nuestros servicios en nuestros templos, pero que requiere también de la experiencia que nuestros hermanos puedan compartir con nosotros a fin de que seamos responsables y podamos cumplir a cabalidad todos los protocolos de seguridad, cuidando el bienestar nuestro, cuidando el bienestar de nuestros seres queridos, cuidando el bienestar de nuestros feligreses. Tu Espíritu Santo ministre y nos tenga un lindo tiempo para todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Gerson. Sé que es muy importante este tiempo y realmente al ver las noticias, al ver muchos pastores falleciendo, especialmente en la zona de Trinidad, en el Beni, y no se excluyen en otros lugares, hermanos en la fe que están en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Realmente es una preocupación. El pastor Munir nos convocaba hace tiempo para orar y para conversar sobre estos temas. Y también pudimos establecer como un eslogan, ¿no? El hecho de que la iglesia tiene que ser un foco de bendición y no un foco de infección, ¿no? Y por eso la responsabilidad de la apertura de las iglesias, de las actividades religiosas y de culto, es realmente muy importante. Para ello voy a pedir al pastor Munir, entonces, que dé la bienvenida a todos los líderes que están acompañándonos, presidentes denominacionales y pastores, para este tiempo, y también a nuestros invitados, al pastor Sergio Guardia y al pastor Brandon Peak. Gracias, Pastor Henry. Qué gusto de saludarlos, de mirarnos, de encontrarnos en este medio. A nombre de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales de la Convención Bautista del Sur de Virginia. Y qué lindo que podamos también estar juntos en un tema que es global, nos afecta a todos a nivel del globo y además es un tema local al mismo tiempo y tenemos que aprender unos de otros. Como iglesia boliviana y como bolivianos estamos entrando a esta nueva normalidad, entre comillas, y realmente necesitamos aprender de esta nueva etapa de flexibilización, de volver a nuestras iglesias, los riesgos y todos esos temas tan importantes. Por eso me parece tan importante que nos hayamos reunido un grupo de líderes a nivel de Bolivia. Doy la bienvenida también a todos los presidentes, autoridades de las denominaciones, la Convención Bautista Boliviana y otras denominaciones presentes en este conversatorio. Que Dios los bendiga y que tengamos un lindo tiempo en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Pastor Munir. Pastor Munir, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, nuestros representantes a nivel nacional ante las autoridades que atienden a un sector amplio de los evangélicos y aglutinan a muchos miembros, denominaciones, organizaciones, instituciones al servicio de la iglesia. Así es que realmente gracias, Pastor Munir, por estar presente. Sabemos que estamos en un equipo, hay varios del directorio también ahora en el conversatorio, ¿no? Y en mi calidad de vicepresidente, entonces, quisiera presentar a nuestros invitados, al pastor Brandon Peak, director ejecutivo asociado a la Convención Bautista del Sur de Virginia. Bienvenido, un gusto tenerle. También al pastor Sergio Guardia. Por si acaso, Sergio también es pastor muy conocido en Bolivia, ha estado compartiendo con nosotros, visita Palabra de Vida de vez en cuando, pero también es un querido hermano. Él está encargado de liderar, el catalizador del liderazgo hispano y las relaciones con las iglesias de la convención. Así es que gracias por este tiempo. Sabemos que ustedes allá en Estados Unidos han tomado varias acciones previas a las que tal vez nosotros hayamos tomado.
Queremos compartir un poco los consejos también que ustedes han podido recabar y han podido emitir también al interior de las iglesias en los Estados Unidos. Así es que la convención sabemos que tiene más de 800 iglesias, ¿no? Y tiene también más de 8 millones de miembros. Así es que realmente es una institución grande a comparación de muchas de las que tenemos en Bolivia. Así es que con toda esa pequeña presentación sabemos que podemos decir muchas cosas más, pero gracias por venir, bienvenidos, y este tiempo pueden compartirnos, por favor, esa experiencia. Sergio, tienes el tiempo. Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Quiero agradecerles por su tiempo y por la invitación. Realmente es un honor para nosotros. Quiero presentarles a ustedes a mi jefe. Él es el director asociado ejecutivo de la Convención Bautista, como explicaba Henry, Brandon Pickett. Así que yo voy a estar yendo de atrás para adelante en inglés para traducir y también Henry me hará saber si tienen preguntas o algo en algún momento. Brandon, I'm introducing you to the brothers here. We're going to say some words of introduction before we start with our part. Yes. Thank you for inviting us, and I understand a little bit here and there, so you could talk about me behind my back in front of my face and I would not know it. Dice, gracias por tenernos con nosotros, puedo entender un poquito lo que están diciendo, pero no lo suficiente, así que ustedes si se sienten en la libertad pueden hablar mal de mí ni me voy a enterar, dice. But really, our prayers and our thoughts are with you as you're going through what we're going through. And we have experienced some of this, but we're still learning. Dice, nuestras oraciones están con ustedes, hermanos, por lo que ustedes están pasando y por lo que nosotros estamos pasando. Tenemos cierta experiencia, pero igual que ustedes todavía estamos aprendiendo. Thank you for your prayers for us as we continue to pray for you. Por favor, oren ustedes también por nosotros a medida que nosotros seguiremos orando por ustedes. Sergio, I'm going to let you go. ¿Ok? Hemos preparado un documento. Henry, si tienes la posibilidad de dejarme compartir mi pantalla, tengo una presentación de PowerPoint que tal vez pueda ayudarnos un poco para entender dónde estamos. Pero nosotros preparamos este documento que se llama Una guía para la conversación de reapertura. I'm explaining that we have this, it chooses a guide for a conversation of reopening the churches. Algo que siempre explica Brandon es que nosotros no somos el Papa o el Obispo para decirle a las iglesias qué hacer, pero sí somos los que queremos dar guía y dirección. I'm explaining that we're not a bishop, like you always say, but you want to use this as a guidance for the... Yeah, and let me just say, if I can, that this was pulled from many different sources around the United States, and we pulled what we felt was the best information we could find from hundreds of sources. Dice, este es un compendio de distintas fuentes de los Estados Unidos, de más de 100 fuentes de distintas organizaciones cristianas, y con eso se hizo este documento que fue presentado también acá. The other thing is it's called a conversation guide, not an edict, because we want to make sure that the conversations in the local churches in their context are happening and we're giving them the best information for their context. Nos hemos asegurado de que se entienda que esto no es un edicto del rey, sino una conversación para que cada iglesia y en su caso denominación puedan llevar esto y ustedes conversar, tener una apertura para la conversación. There you go. Algunas palabras claves que usamos en nuestra reapertura acá en Bolivia fueron 3 palabras importantes. Queremos que sea bíblica, queremos que sea gradual y queremos que sea segura. En el sentido de que nosotros estaban orando los hermanos, de que seamos un buen ejemplo, de que seamos un testimonio para otras instituciones y que nos estemos sometiendo. Eso es bíblico. También queríamos que sea gradual, porque no se puede introducir nada de golpe, pero además queremos que sea seguro. Vamos a explicar uno por uno. You can see that I'm explaining here the biblical, that it has steps by steps to be safe. Queremos que las iglesias se esfuercen por mantener una expresión bíblica de la oración del Nuevo Testamento, ¿no? No se trata de si una congregación debe unirse o no, sino de cómo lo van a hacer en el tiempo y el testimonio de la comunidad también.
Entonces, sabemos que nos tenemos que reunir como congregación. We know that we have to be doing congregation. We know we have to gather. Pero no queremos hacerlo de una manera que pueda ser como, me encanta el lema que ustedes tienen, no queremos ser una fuente de infección, sino una fuente de bendición. We want to be a source of blessing, not a source of infection, just like they said. Mm-hmm. So that's why we want to do this biblically, but also in a safe manner. We're going to introduce this gradually. Vamos a hacerlo gradualmente. Los líderes de la iglesia, les pedimos a nuestros líderes acá que lo hagan de una manera que lo hagan con sabiduría. Cuando estamos hablando de someterse a los principios de sabiduría, no en un desafío, pero sí en una manera que sea sabia. Y esto, la manera gradual, iba a evitar que nos reunamos demasiado pronto, cuando todavía no es tiempo, o también iba a evitar que nos atrasemos demasiado. So we were saying that this is helping us not to do it too soon and not too late at the same time. Exactly. I want to say that we're having, we're finding that different areas, even of our own state of Virginia, are opening at different times based on the virus in that area. For example, and I'll let you translate, Sergio. Distintas iglesias están abriendo en distintos horarios de acuerdo a cómo se ve el virus, por ejemplo, en su área, porque las zonas de infección no son las mismas en el estado de Virginia. Hay lugares más infectados que otros. In Washington, D.C., they're not opening up. So we're trying to help those churches to find churches in Virginia that they could possibly meet during a weekday at a lower amount of people, smaller amount of people. Entonces, por ejemplo, en el área de Washington, D.C. y alrededores, que es donde está la capital del país y también del estado, ahí arriba en Washington, D.C., las iglesias todavía no tienen la posibilidad de abrir por mandato del gobernador. Entonces, estamos ayudándoles para que hagan reuniones con menor cantidad de personas durante la semana, o cómo se puede ver. There are some churches in that northern Virginia area where it is hard hit with the virus that will not open up until the end of the summers, from what the pastors are telling me. Algunas iglesias, por ejemplo, en esa parte del norte de Virginia, no van a abrir hasta agosto, por lo menos. No van a abrir sus iglesias hasta agosto por cuidado de la congregación. But some churches opened up at 50% capacity 2 weeks ago. Y algunas de nuestras iglesias se les permitió abrir con solamente el 50% de lo que cabe en el edificio. O sea, si el edificio era un edificio de 100 personas, solamente podían reunirse 50 personas en ese edificio. Entonces, eso tiene que ver con el próximo punto justamente, ¿no? Que queremos que sea algo gradual y también que sea algo seguro. Cada reunión, y ustedes lo van a experimentar ahora, y es lo que nosotros estamos experimentando en este momento, una vez que hemos abierto algunas iglesias, las reuniones en persona se ven diferentes. Entonces, por el bien de la salud y la vida, que le estamos animando a nuestros pastores y líderes a tener una capacidad reducida. Si el edificio tenía una capacidad de 100 personas, que considera tener solamente 50 y tomar ciertas precauciones. Esto va a afectar cómo se celebra la reunión, si hay ministerio de niños o no, y cómo se tienen los grupos semanales también. I'm telling that for safety, we were telling them, we're suggesting to do lower capacity and how that will look with children's ministry and even life groups or small groups during the week. Una pregunta es, ¿qué tienen que estar haciendo nuestros líderes? What should our leadership be doing this time? Tienen que estar comunicando, tienen que evaluar, tienen que estar teniendo líderes en desarrollo y tienen que aprender a nombrar nuevas responsabilidades dentro de su liderazgo, dentro de su equipo de trabajo. Y también nosotros acá como Convención Bautista, cada iglesia tiene documentos de gobierno de la iglesia. La iglesia decimos bylaws in our constitution as a church. Todo eso se tiene que reevaluar para que pueda adaptarse a la situación, a la crisis que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, es importante en este tiempo evaluar cómo comunicar dar la mayor cantidad de comunicación, over-communicate. I'm telling them we should over-communicate as much as we can. Yeah, and that is probably one of the biggest helps to any congregation is to be in the know,
to feel like they're not being withheld information. Que la congregación sienta que sepan lo que está pasando, aunque no suene muy bien, pero que sepan lo que está pasando y que no se les está ocultando información, que ellos no perciban de ninguna manera que se les está ocultando información. What we have been doing, Sergio, maybe you can tell them, is as soon as the governor even says something during a week, we tell the churches so that they can then tell their people what we understand the governor to say. Uh-huh. Hemos estado con Brandon tiene una comunicación directa con la oficina del gobernador de Virginia, y entonces apenas había algo que se iba a anunciar y nosotros sabíamos un poco de antemano, o cuando él lo anunciaba y no lo sabíamos igual, nosotros inmediatamente nos comunicamos con los pastores para que ellos puedan comunicarse con sus congregaciones, inmediatamente tratando de que ellos entiendan lo que se había dicho desde el gobierno. Y creo que la organización que ustedes tienen acá, es importante que estén escuchando al gobierno y ustedes lo puedan traducir en palabras más normales, si se quiere, más de todos los días. Líderes en desarrollo, ustedes, pastores, siempre hemos sabido que no podemos hacer todo en la congregación, pero ahora es mayor la situación. Entonces necesitamos estar capacitando a través de Zoom, a través de distintas plataformas, levantando nuevos líderes que tomen responsabilidades que nos permitan liberarnos y hacer otras cosas de una mejor manera. El cambio de responsabilidades es, por ejemplo, en este tiempo no van a poder, si tienen un líder de alabanza, el líder de alabanza va a tener que hacer la alabanza y cómo se va a ver la alabanza, y ayudar a capacitar en otras áreas también. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo lo correcto? How can we know if we're doing the right thing? Entonces, primero considere lo que están haciendo las autoridades locales. Comparta ideas o planes con las autoridades con anticipación, solicite su opinión y permita que lo ayuden a comprender mejor las pautas locales y estatales cambiantes. Y aquí lo voy a pasar a Brandon. This first point says that we have to share with our local authorities and share our ideas and our plans. I want you to share, please, what you have done with this document, actually with the governor's office, and how that played for the whole state. About a month ago, we decided to reach out to our governor, who has not been very friendly to us and to Christians, but we decided that we would still reach out in respect to him to see if he would listen to us. Hace un mes decidimos que queríamos comunicarnos con el gobernador, que no ha sido muy amigable con los cristianos y con nuestra convención en general, pero decidimos comunicarnos con él de una manera respetuosa. I called to the governor's office and found the person in his cabinet who was helping him make decisions about churches and houses of worship. Brandon pudo encontrar una persona en el gabinete del gobernador que estaba tomando las decisiones para las iglesias. They actually listened to us. They accepted this document that we created and used this document to fashion and form the plan that they would put into place to open up churches. Escucharon lo que nosotros teníamos para decirles y usaron este documento que les hemos presentado, que es el que ustedes están viendo ahora, para ellos mismos presentar su propio documento en lo que se trataba de iglesias y casas religiosas, grupos religiosos. We praise the Lord because churches were able to open up at 50% capacity 2 weeks ago, and so far, no other businesses have been able to open up with anybody inside the business. Damos gracias al Señor porque esto permitió que las iglesias puedan abrir al 50% de capacidad, mientras que otros negocios no han podido hacerlo, han podido abrir solamente, pero sin permitir que personas entren a sus negocios. Otra cosa que les estamos recomendando a nuestros pastores es evitar decisiones unilaterales. Justamente Proverbios menciona una y otra vez que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Y entonces esta es la temporada para aprender a hacer el trabajo, lo que es útil para su congregación, pero también hacerlo en comunidad con nuestra congregación. Es importante que nuestra gente sepa que estamos oyéndoles, que estamos tomando en cuenta sus ideas y que ellos son parte de lo que Dios está haciendo. Vamos a pedirles que cooperen nacionalmente y localmente
Y también hay que entender que cómo le está afectando a nuestras localidades el COVID. Si las empresas no pueden abrir o están severamente restringidas, es posible que no puedan reunirse. Entonces necesitamos saber cómo le está afectando a la comunidad el COVID en ese sentido. Bueno, esto es lo que vamos a ver. This is the pilot meeting that we were talking about and we were suggesting. Le dijimos a nuestras congregaciones que hagan, por ejemplo, una prueba piloto antes de anunciarlo. Entonces, por ejemplo, con un grupo de sus líderes y personas más allegadas, las personas más comprometidas, se hacía una reunión como iba a ser al momento de abrirse. Y ustedes no tienen que abrir inmediatamente, se anuncia que pueden reunirse de vuelta. Tal vez pueden todavía esperar un poco más antes de abrirse. Entonces, se hace como una prueba piloto que permite que las cosas avancen. Anything you want to input there on this point, or you want me to continue? About the pilot? Mm-hmm. No, I don't think so. I think that the main thing here is that whatever a church decides, that they need to almost walk through it before they actually premiere it to the public. So they whatever they decide is the best protocols, that they actually walk through it with their leadership. Mm-hmm. Sí, lo importante, esto que quiere decir es que ustedes hagan un plan de reapertura y se lo expliquen bien a su liderazgo y escuchen la retroalimentación de parte de su liderazgo en ese sentido. Algunos métodos que nosotros utilizamos acá, le llamamos los drive-in, que son las iglesias al paso. Justamente Brandon es pastor de una iglesia en este momento y él hizo algunas reuniones de drive-in. Y fue interesante para nosotros hacerlo. No estábamos acostumbrados, pero fue una solución. What is a drive-in, Brandon? Well, what we did was we set up some speakers, and people could drive in, roll down their windows, and just listen to the speakers, so the singing and the preaching, without getting out of their cars. And that allowed enough space between the people, and the people did not have to interact with other people and possibly get infected. Entonces, esto de la iglesia al paso era, por ejemplo, en un estacionamiento, se puso al frente de una plataforma donde estaba el predicador y la música, la adoración, pero las personas venían en sus autos y estaban en sus autos para que no haya contacto entre las personas. It would be like an outdoor concert, but you never get out of your car. Sería como el autocine que había antes, ¿se acuerdan? Donde iban las personas al cine y estaban los autos allí, es la misma idea, solo que en este caso con la iglesia. Lo que las iglesias están haciendo acá es registrar. Las personas se tienen que registrar para ir a los servicios de oración. Entonces, hacemos lo que llamamos acá Eventbrite y las personas se están anotando con anticipación para saber quiénes están viniendo. Otra cosa que se sugirió fueron múltiples reuniones durante la semana, different meetings during the week, utilizando distintos métodos. También hablamos de hacer servicios solo para adultos o para toda la familia sin un ministerio de niños. O sea, los niños no iban a su escuela dominical. Y es lo que está pasando en este momento que hemos tenido que volver a abrir justamente. O otras iglesias simplemente decidieron hacerlo todo en línea hasta que realmente todo esté 100% despejado, como es el caso de las iglesias que van a abrir recién en agosto. I'm telling them about the register method that some churches had to use, and we were not used to it, but it was a good way of knowing who's coming and how many are coming to the churches, and that's exactly what we're doing right now. Well, and really, depending on how big your church is, that's a very good tool to use so that people don't expect to walk in when they get there and realize it's already full. Uh-huh. Dependiendo de cuán grande es tu edificio, esto te ayuda mucho porque si las personas, nosotros sabemos cuántos están viniendo y quiénes están viniendo, no vaya a ser que aparezcan personas y ya no hay más lugar, por ejemplo, por las condiciones que están. O sea, no se permiten, si les ponen restricciones en cuántas personas pueden reunirse en un lugar, saber quiénes vienen va a ayudar bastante. ¿Cuáles son? Otra cosa que nos estábamos preguntando, ¿cómo vamos a hacer nuestros servicios en persona y cómo van a hacerlos en línea? Entonces, por ejemplo, una solución era hacer todo en vivo, y en esto estamos haciendo comparta en vivo toda la reunión que produzca. Esto es una buena opción para iglesias con equipos adecuados y personas con experiencia.
las iglesias pueden reproducir cualquiera de sus servicios cuando lo deseen. Entonces, si ustedes tienen los servicios en línea, las personas pueden volver a acceder todas las veces que sea necesario y volver a estar en el servicio, ¿no? Otra forma es hacerlo en vivo y grabado, o sea, un híbrido entre los dos. Si tiene distintos servicios, grabe el primer servicio y reprodúzcalo. Por ejemplo, aquí hubieron, las iglesias tienen 3 servicios en la mañana y el domingo, y es solamente el primero que estaban grabando y después se volvía a reproducir, y se volvía a reproducir 2 veces más. Después separe los servicios en vivo y de transmisión, grabe un servicio durante la semana, no el domingo, se grababa el servicio como si fuera un servicio normal y se pasaba la hora del servicio el día domingo. Y esto ayudó para que no hayan cortes y para que se pueda mejorar la calidad. Y todo va a depender también de la cantidad de personas que usted tiene para lograr eso. So we're talking about the different options that the churches were doing, and we told them that they could do everything live and recorded, or just doing something during the week. And really, one of the things that we learned quickly was there needed to be some mix of all of that. Because what we found already is that in many churches, less than half of the people, even when they could come and had room to come, are coming because of fear. Hay muchas personas que, y esto nos ayuda, por ejemplo, porque aunque se abra, por ejemplo, para todas las personas, van a haber personas que no han querido venir por miedo a que se contagien en la iglesia. I've just talked to multiple pastors in the past couple days who had been averaging 400, 500, and 600 people, and now are only averaging 100 to 200. Hay unas iglesias, por ejemplo, que cuando estaba toda la antigua normalidad tenían 600 personas, pero ahora que tienen 100 personas viniendo al servicio. Por ejemplo, ha sido un bajón de bastante porcentaje, ¿no? So if they only have a live service there in person, they're going to be missing 50 or 60 or 70% of their people if they don't provide something else for them to see the sermon and to be part of that service. Por eso que les animamos a que lo hagan en línea también, porque como hay personas que no quieren venir, entonces si usted solamente provee algo al vivo, o sea, sin proveer algo digital, sin proveer algo en la computadora, en el internet, hasta 70 o 80% de su congregación se va a perder de poder estar en la reunión porque tienen miedo de asistir en este momento. Very good one. Algunas preguntas que habíamos tenido antes de parte de los pastores es qué opciones hay para ministerios preescolares, de niños y de estudiantes. So these are the options for preschoolers, children and students. Cuando hablamos de estudiantes estamos hablando de prejuveniles y los juveniles. Entonces, una de las opciones es continuar solamente en línea para ellos, just online, dar ofertas limitadas, solamente cierta cantidad de niños, ofrecer un ministerio correspondiente a los horarios escolares, ofrecer ministerios normales, pero que están adaptados al distanciamiento social. Most of our churches haven't done any children ministry in this time, correct? We cannot hear you. Sorry, I had muted myself and did not unmute it. I just want them to know that as far as I know, no one is doing children's ministry now except for maybe allowing some things that they do. They'll have a coloring packet for them when they walk in that they can, but it's clean, but they may have a coloring packet when they come in, but right now, no children's ministry. Hasta donde sabemos, ninguna de estas iglesias ha podido ofrecer un ministerio de niños de escuela dominical normal antes. Lo que se le está haciendo es un paquetito con cosas para colorear, para que ellos tengan una historia de Jesús allí limpio, se asegura que esté desinfectado, pero eso es lo máximo que se ha podido ofrecer hasta este momento. Vamos a continuar. Los estudios bíblicos. Los grupos pequeños pueden ser una forma segura de volver a congregarnos. Los grupos podrían ser una estrategia de reunión segura. Asegúrese de incluir grupos digitales. Estamos incluyendo grupos digitales los lunes y yo tengo un grupo personal los viernes. Así varios de nuestros líderes están teniendo grupos de reunión de manera digital a través del Zoom.
Los grupos pueden ayudarlo a mantener un pulso sobre la salud de los voluntarios para saber cómo realmente ellos, cómo la están pasando, si tienen miedos. También la ayuda a considere usted la seguridad de la salud grupal, los grupos en su campus, estamos hablando de su edificio. Si usted tiene los grupos en su edificio, ustedes van a tener que proveer la limpieza antes del grupo y después del grupo. Y también algunos estaban considerando comenzar nuevos grupos. Se puede hacer que los grupos de escuela dominical crezcan de alguna manera. Si tiene espacio, considere comenzar otra hora de escuela dominical o comenzar nuevos grupos para ayudar a las personas a dispersarse. So we're talking about discipleship and how we're doing digital. Many churches are doing digital, and not many are doing something physical at this point, right? Not that I know of. It's just because of how you have to clean. You would have to clean after every group, before and after every group, and it's almost untenable to be able to disinfect and clean that many rooms, whereas most of them are just doing Zoom. Sí. La mayoría de nuestras iglesias están haciendo a través del método Zoom porque, como les explicaba antes, hay que limpiar antes y después, o tener todos los cuartos limpios antes y después. Entonces, a este momento nos ha llevado a ser más intencionales en hacer discipulados y estudios bíblicos a través de la manera digital. Y ha sido efectivo en una buena manera también. What adjustments are we prepared to do? Habíamos hablado ya de los grupos pequeños. Dependiendo de su denominación, algunos lugares donde van a tener que hacer distintos ajustes va a ser, por ejemplo, en la Cena del Señor, los bautismos, los campamentos de jóvenes o de familia, en los eventos especiales, y en la cantidad de números de voluntarios o de personas que vienen financieros. We're talking adjustments in the Lord's Supper, baptisms, summer camps, special events, the volunteers, and even financial adjustments. Any input here you would like to give? Well, as far as I know, all camps are canceled. We have something called Vacation Bible School for children, and many are doing something online or what we call virtual Vacation Bible School. So many of our special events are either canceled or postponed or going online. Uh-huh. La mayoría, todos nuestros campamentos han sido cancelados. Ahora nosotros estamos a punto de entrar al verano, lo que es febrero. Nosotros estamos entrando en esa época ahora, en mayo, junio, julio, hasta agosto. Pero todos nuestros campamentos han sido cancelados. Están proponiendo algunas alternativas virtuales para que los jóvenes tengan algo, pero los campamentos en lugar físico han sido cancelados. How people are doing the Lord's Supper here, how the churches are doing the Lord's Supper. That's a major thing in Bolivia. That is almost where you have it in, you know how Thomas Road does it, where it's all contained? Mm-hmm. They put it in contained and you come and pick it up. No one brings it to you, and it's all contained, the juice and the cracker all in one thing by itself. But again, that has been prepared with somebody with a mask on and gloves. So, and that's how we do it. Se hace acá, se pueden comprar unos pequeños vasitos que vienen ya con el jugo de uva y un pedazo de galleta que representa el pan. Cuando las personas están preparando, se aseguran que tengan los guantes y la máscara y se deja, por ejemplo, en una mesa para que el que va a participar del Señor vaya y agarre él mismo y no que otra persona está agarrando los elementos por él. Hay combinaciones donde se comparte el mismo pan, ¿no es cierto?, alrededor. Eso va a ser un ajuste que se va a tener que hacer porque puede ser un problema de infección o de participar de la misma copa todos. Cada uno va a tener que tener su propia copa desechable o su propio recipiente desechable para poder evitar eso. How are they doing baptisms in this time? And many times it might be a family member that comes, and like the father will come and actually do if it's of a child, but I've seen it with masks and gloves. Okay. Solamente le estamos compartiendo qué ajuste hemos tenido que hacer acá nuevamente. Esto es de ninguna manera como ustedes lo tendrían que hacer si no lo sienten así, pero es una idea, ¿no?
Por ejemplo, los bautismos, en algunos casos, los pastores están usando máscaras para hacer el bautismo de las personas. Entonces, ellos mismos tienen puesta una máscara y la persona que se está bautizando también tiene puesta una máscara y se tiene ese cuidado. En el caso de jóvenes, y aquí se bautizan niños también, niños de 10 años para arriba, se le da la autoridad de parte del pastor al padre, para que el padre esté participando con la autoridad delegada de parte del pastor, lo esté bautizando a su propio hijo allí en ese momento. Entonces son algunas cosas. What kind of financial adjustments do we have to expect in this case? Are you asking me? Yes. Well, that's a great question because it all depends. There are some places where a number of people are losing their jobs. And so you have to be prepared that will go down. But also your expenses probably are going down as well because you're not having as many ministries that you're doing. Okay. En los ajustes financieros van a tener que preparar a sus iglesias porque los diezmos y las ofrendas están bajando en muchas de nuestras iglesias acá. Y la razón es porque muchas personas han perdido sus trabajos y no están pudiendo proveer lo que antes daban. Entonces, hay que prepararse financieramente para eso, hay que hacer bajar los costos. Pero también hemos visto que algunos costos están bajos, que como no se usa el edificio constantemente, ayuda a bajar otro tipo de costos dentro de la iglesia. Ahora, cuando se vuelvan a reunir, seguramente va a aumentar el costo de limpieza, de elementos de limpieza, escobas, Clorox, lavandinas, todas esas cosas, ¿no es cierto? Porque van a tener que infectar antes y después. Maybe there's going to be an adjustment in the cost of cleaning supplies. Right. Masks, gloves, cleaning supplies, things like that. But what we have found, and I don't know if this would be the case in Bolivia, but in a number of areas, pastors who thought that their people's giving would go down, it actually stayed the same or went up, because in God's economy, he can do whatever he wants to do, and he can bring in the funding. So I never want to short sell the God who owns the cattle on 1,000 hills. Amén. Él dice, es cierto que en algunos casos ha bajado, pero en otros casos las iglesias han visto que las ofrendas se han mantenido y algunos hasta han subido, porque dice, no tenemos que olvidarnos que también tenemos un Dios que provee y tenemos un Dios que es el dueño de las vacas, de los montes y los collados, ¿no es cierto? Some of them had to adjust to an online giving too, right? They were not doing that before, and they had to come into online giving. Oh, absolutely. I've been working with many churches to make sure that in this day and age, you really need to have online giving, because what if you have people who, well, there's two things, Sergio. If you have people who are not going to come back for a while, how are they going to be faithful in their tithes and offerings unless you give them an opportunity to be faithful in their tithes and offerings? And that's online giving is one option. Okay. Nosotros hemos tenido que enseñarle a nuestras iglesias hispanas acá, sobre todo, y a varias iglesias americanas, a tener la ofrenda en línea por sistemas de que están conectados con el banco. Entonces las personas pueden dar sus ofrendas en línea, y eso ha ayudado a mantener bastante los diezmos y las ofrendas. Y hay una razón, porque hay personas, como estábamos hablando antes, que van a tener miedo de volver. ¿Y cómo podemos ayudarles a ellos a ser fieles todavía en sus diezmos y ofrendas si no les damos la opción por lo menos de dar en línea? Sergio, do they have people who give in envelopes like we do? Yes. Many churches are finding that when they mail the envelopes to the people themselves, so let's say every month, at the beginning of the month, they mail them 4 envelopes for each week, and they actually put on there what week it's for, they find that people are sending them back in record numbers. Okay, that's a great one. Algo que hemos visto acá se tiene el sistema, se tenía hasta este momento el sistema de sobres. Tú dabas tu diezmo o tu ofrenda en un sobre, ¿no es cierto? Entonces lo que las iglesias han hecho, han mandado los sobres de ofrendas a las personas a su casa, y dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y lo que están viendo es que muchas personas están devolviendo los sobres con sus diezmos y ofrendas para seguir siendo fieles a él. And if you're feeling especially generous, pre-stamp the envelope so that they don't even have to put the stamp on it. Y si ustedes se sienten oso como iglesia,
pague usted para que alguien traiga esos diezmos y ofrendas. O sea, puede pagar un delivery, ¿no? Para que puedan traer los diezmos y las ofrendas de la casa de esa persona. Y ustedes pueden decir, nosotros les pagamos el servicio de delivery para que ustedes puedan seguir mandando sus diezmos y ofrendas. Henry, ¿tenemos tiempo todavía o cómo quiere proceder, Henry? No te escuchamos, Henry. Bueno, hermano, podemos tener unos 5 minutos más. 5 minutos más. Ok. Y con esto ya terminamos prácticamente. This is the plan that Spotswood presented, correct? And it's 3 phases. Acá en los que se iba a ir abriendo la economía. Entonces, la fase 1 era, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este plan les puede ayudar para que ustedes presenten su propio plan en su iglesia. En la fase 1, el distanciamiento social debe ser estricto. La población vulnerable son aquellos que se pueden enfermar, deben quedarse en casa. Se pensaba en ese momento que nos iban a restringir en la cantidad de personas que pueden venir. Entonces, estábamos hablando que solamente podían ser 10 personas en el edificio. Servicio fase 1 iba a ser, si estábamos restringidos en números, iba a ser solo en línea, grupos, iba a ser solo en línea, actividades de la semana solamente en línea, no iba a haber actividad de niños, estudiantes solo en línea, oficinas de la iglesia cerrados, grupos de alabanza solamente 3 a 5 personas y comité de reuniones solo en línea, eventos de ministerios cancelados, eventos externos cancelados. Pero gracias a este documento que se presentó y nos han permitido abrir con 50% de capacidad, nos estamos viendo más en este momento como si fuera la fase 2, con un distanciamiento social moderado. Le estamos pidiendo a la población vulnerable que se quede en casa. Los grupos están en porcentaje 50%. Se está ofreciendo los servicios de oración en línea, en horarios específicos. Se graba la reunión para que ellos lo puedan ver. Grupos todavía pequeños todavía están en línea, actividades en la semana son en línea. Todavía sigue cerrado el grupo de niños, los estudiantes que son los prejuveniles juveniles. Algunas actividades se pensaba que iban a poder volver a lo normal, pero no ha sido el caso. Las oficinas, los grupos de alabanza tienen que mantener un distanciamiento social porque son un ejemplo y las personas lo están viendo. Y si ellos no guardan el distanciamiento social, es un mal testimonio. Después, la fase 3, estamos más holgados, ya no es estricta el distanciamiento social, se requiere distanciamiento social todavía de la población vulnerable, y esperamos que en ese momento se pueda tener algún... todavía estamos en este momento en la fase 2, si se ve en este cuadro. This is the plan that was presented. If there's anything you want to say, I'm telling that we thought we were going to be more in phase 1, but it looks more like phase 2 at this moment, according to this table that we're looking at right now. Except for the groups are not at 50 yet. That we hope that it's going to come in the next 2 weeks, but we are not at where it says the groups 50. That's not the case. That's still at 10. Uh-huh. En los grupos pequeños restringidos a reunirnos con 10 personas o menos. Y eso es importante porque nos han permitido reunirnos a 50% de capacidad, pero en el servicio principal. Pero ya después en grupos pequeños tienen que ser menos de 10 personas. Finding that even, we can have the best plans, but we have to adapt as things go based on what we're seeing in real time. And so it doesn't look exactly like this anymore because we've had to adjust it even since this came out. Uh-huh. Hemos tenido que aprender a ser flexibles porque aún esto hemos tenido que ajustarlo y todo el tiempo estamos teniendo que ajustarnos según avanza la cosa. Y Henry, creo que esa sería nuestra presentación en total. No me deja. Muchísimas gracias. Realmente una experiencia diferente, ¿verdad? Para todo lo que realmente estábamos acostumbrados a estar reunidos
a tener otra clase de actividades diferentes y ahora nos toca vivir una situación completamente diferente. Hay varias preguntas que están saliendo en el chat, tal vez Sergio, tal vez Munir y tal vez el pastor José Luis y mi persona vamos a estar viendo ahí, monitoreando, para responder esas preguntas en el momento en el que nos toque a responder esas preguntas. Así, solamente dar continuidad, entonces, quisiéramos hablar un poco de Bolivia y yo voy a hacer una pequeña introducción y también al pastor Munir le voy a dar la palabra unos minutos para que podamos ver, ya que en el contexto de Bolivia tenemos muchas diferencias y es una variación increíble de lo que la iglesia boliviana vive, ¿no? Hay iglesias en las que tenemos entre 3 y 4 mil miembros, que se pueden tomar ciertas medidas, pero también tenemos iglesias en las cuales hay 20 miembros, lugares completamente reducidos, muy pequeños, y será difícil tomar ciertas medidas de bioseguridad. Hablábamos también de las otras medidas que se tienen que implementar. Hay muchas iglesias en el campo, en el área rural, que ni baño han podido construir. Ahora ciertas medidas también para el lavado de manos, etc. Ahora, a través de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia se ha preparado una nota de recomendaciones a las iglesias, una nota reducida, en la cual en el primer momento la motivación fue tratar de orientar y decir a la iglesia que se prepare, que tengamos ya en la vista qué es lo que vamos a incorporar en la iglesia, que tengamos este tiempo preparándonos. Hay muchos lugares en los cuales estamos encapsulados y no podemos tampoco tener ninguna reunión, pero también en la cuarentena dinámica se han hecho algunas variaciones en algunas zonas. Los de riesgo alto, y también tenemos que considerar los otros lugares en los cuales tienen otra calificación en cuanto al riesgo. Pero la primera nota que se había enviado a través de ANDEP, que fue tomada también en base a varias características que fue tomado por el Ministerio del Interior de Colombia, y que al ver que son parámetros generales de la OMS y todo, también hemos asumido esas recomendaciones. Entonces, este tiempo hemos recomendado que se realicen toda esa implementación de todo el equipamiento, de poder adquirir y tener las cosas preparadas como para cuando decida retornar. Hay muchas iglesias que no hacerlo por varias razones. Ahora, entonces, nosotros hemos evaluado eso y hemos presentado también un manual de bioseguridad. El manual de bioseguridad cristianos, hospitales cristianos, y los cuales nos han dado. Cada iglesia, cada denominación tendrá que asumir también sus decisiones al interior de cada denominación, al interior también de cada iglesia y su liderazgo en cada iglesia local, de acuerdo a la situación y a la coyuntura alrededor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora, este manual tiene 3 momentos. Una vez que volvamos tomemos la decisión de retornar a las actividades de culto o a las actividades religiosas, entonces tendremos que tomar 3 parámetros, 3 momentos. En ese instante vamos a tener que decidir 3 cosas. El tema de la desinfección, el tema de preparar la iglesia, los ambientes, la infraestructura, los lavamanos, no sé, todo lo que hay que preparar antes de que iniciemos siquiera la actividad o el culto. Entonces, la etapa previa es la etapa de limpieza, desinfección y preparación. Esa es la primera etapa, el primer momento que vemos. El segundo momento que vemos es ya el día del culto. Entonces, pongámonos en el momento, entonces tendremos que llegamos a la iglesia, de cómo nos ubicamos para el ingreso, y una vez que tengamos toda esta distancia y todo eso, tendremos que marcar en la iglesia cómo ingresamos. En la puerta tendremos que tener
un lugar donde vamos a lavarnos las manos y prepararnos, controlando que haya el uso de las medidas de bioseguridad como el barbijo y otras cosas más que se han planteado, y depende también de cada iglesia y depende de del grado en el cual estén en la cuarentena dinámica. Una vez que hacemos eso, también tendremos que verificar la temperatura de los hermanos. Ahora, para eso hay medidores electrónicos, hay medidores de distancia. Entonces, la iglesia tendrá que ver la forma en la cual determina la temperatura de los hermanos, porque esto va a dar la bien. Si hubiera temperatura alta, obviamente no tendrán que ingresar. Y tendremos que pedir al hermano que vuelva nomás a su hogar, a su casa. Ya estando adentro, ya ingresando y verificando todas las medidas de bioseguridad, tenemos que ingresar, y adentro de los templos, de los lugares en los cuales estamos teniendo la actividad, tendremos que cuidar la distancia personal, de persona a persona. Si son banquetas, hay la forma de hacerlo. Podremos poner 1 o 2 personas en cada banqueta. Tenemos que poner las sillas con una distancia de 2 metros, tal cual se nos ha indicado en el decreto presidencial, así como también el decreto departamental para las medidas, el protocolo de bioseguridad que han otorgado las autoridades para reuniones. Ahora, además de esto, ya en la celebración, como en todo el mundo parece, y también el hermano Sergio nos ha compartido, todos los sugieres y todas las personas que coadyuvan con el desarrollo, los servidores religiosos, tendrán que tener las medidas de bioseguridad como guantes, como mamelucos y otras cosas más que se pueden, obviamente buscando que no podamos transmitir ni infectar a los demás hermanos. Ahora, se hablaba de un 30% del uso del ambiente de la iglesia. Entonces, si tu iglesia tenía una capacidad de 100 personas, tendremos que solamente recibir a 40 personas. Ahora, muchas veces muchos hermanos han reclamado, ¿no es eso discriminación? ¿No es porque estamos restringiendo a varios hermanos? Yo creo que no. Tenemos que cuidar la vida de los hermanos y creo que es una responsabilidad del liderazgo tomar esta definición. También tenemos que cuidar la salida. Yo sé que los bolivianos, no sé cómo es en Estados Unidos, pero los bolivianos nos gusta dar la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y peor los argentinos, usted sabe, ¿no? Cómo son aquí, y los bolivianos nos gusta compartir hasta la comida de las manos. Entonces nos va a costar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esos tiempos de coinonía física, ¿sí? Tocándonos. Entonces tendremos que evitar completamente esta actividad, esta costumbre que tenemos los bolivianos y los cristianos en sí, ¿no? Que usamos varias de estas acciones en las manos, en los pies, y ver la forma de saludarnos, ver la forma de que no se rompa el lazo, ¿no? Entre cada hermano. Entonces, la salida. De ahí, después de la salida, tenemos que también recomendar a los hermanos cómo llegan a su casa. Caminar y van a llegar a su hogar, y no queremos que de la iglesia lleven la enfermedad en el camino o algo, y tendrán que llegar y cuidar, como se ha indicado a través del Ministerio de Salud, la llegada a sus hogares, donde ellos pueden tener implementos de desinfección, ahí unos bañadores con DG6, etcétera, o otros implementos, y también poder sacarse los guantes, los barbijos, etcétera, y todo lo que se ha usado, y especialmente el lavado de manos. Entonces, ese sería el segundo momento que hemos preparado, que sería toda la limpieza, la recolección de los desechos y todo eso. También tenemos que tener mucho cuidado. No es poner solamente un bañador en la puerta de la iglesia, porque ahí el otro también se va a lavar, todo. Tiene que
el agua descender a la alcantarilla y tener bien claro cómo tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que ser degradados correctamente, tenemos que tener en eso mucho cuidado. La basura, los implementos, tenemos que tener muchísimo cuidado para aquello. Ahora, ese fue el tercer momento en el que hemos estado meditando como Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, pero yo solo quiero aclarar una cosa. Nosotros todavía no queríamos que se retorne a las actividades por varias razones. No estamos preparados. Yo creo que el 99% de las iglesias no sé si tienen todo eso en la puerta para poder recibir a los hermanos. Entonces tendremos que usar todavía un tiempo para implementar todo eso, que implica recursos económicos, implica varias cosas. Implica también la capacitación de los mismos hermanos que van a estar ayudando en los cultos también, como ujieres y el personal de culto, ¿no? Ahora, pero es decisión de cada iglesia. Nosotros no dependemos ni siquiera de lo que se ha dispuesto a nivel de gobierno, lo cumplimos, pero no dependemos de eso, porque sabemos que a ese nivel la iglesia local tiene que tomar la decisión. Si va a retornar a las actividades, esa es decisión de cada iglesia local. Lo único que hacemos nosotros las medidas mínimas y generales que podemos otorgarles a cada uno de ustedes. Entonces, solamente eso para el tema introductorio. Ahora, tal vez después podemos hablar un poco más del protocolo departamental para ir a las iglesias. Hablábamos, la presidenta hablaba de que alrededor de los 500 metros solamente de las iglesias pueden asistir a la iglesia. Eso se refiere porque suponen que los hermanos asisten dentro de las 5 cuadras. ¿Y qué pasa con los hermanos que vienen de más lejos, ¿no? Eso también va a ser un poco la complicación. Se prohíbe la circulación de vehículos por esa razón, porque los que van a ir ahora a los cultos tendrán que ser los que viven cerca o los que van a... Realmente tendremos que tomar en cuenta todas las medidas que se nos ha dicho y tratar de cumplirlas, pero hay ciertas restricciones y algunos decían hasta contradicciones en las disposiciones que se han dictado, pero hagamos el esfuerzo de que cada organización, cada iglesia y cada denominación tenga sus propios parámetros en base a los que se han dado y también en base a los parámetros generales. Tal vez después de esta reunión, nosotros esta semana que viene queremos tener otra reunión también así de Zoom para hablar ya de los implementos. Estamos invitando a 3 hospitales y médicos y epidemiólogos para que podamos hablar qué cosas convienen. Algunos preguntaban, ¿tenemos que poner esos túneles de desinfección, como se ha acostumbrado a poner en los bancos y en otros lugares? Y los médicos nos han dicho textualmente, no conviene ponerlo. Entonces, es mucho, pero hay muchos otros puntos que vamos a hablar ya del tema profesional técnico del ingreso a las iglesias y realmente necesitamos hablar mucho de eso. Sé que hay muchas dudas y muchas preguntas todavía de los hermanos. Entonces, quisiera pedirle al pastor Munir si por favor podría ayudarnos con tal vez complementar lo que se ha dicho. Gracias, Henry. Me encantó la exposición. Gracias, hermanos, que estuvieron exponiendo. El tema de que sea bíblica, gradual y segura me encantó, especialmente en el tema bíblico, como un testimonio público, porque lo que han hecho muchos, lamentablemente, es espiritualizar el tema, y no debemos espiritualizarlo, sino realmente ser un testimonio. Estamos en un terreno completamente nuevo, algo que no habíamos vivido antes. Las iglesias no habían vivido una situación de esta naturaleza. Nos ha costado mucho orientar como representación evangélica porque nos presionaban por un lado que pidamos al gobierno de una vez ya un permiso para reunirnos, pero por otro lado muchos nos decían no hagamos tal cosa, hay malas experiencias en cuanto a la transmisión en cultos de enfermedades, no estamos preparados por la cultura.
hay mucha presión en muchos sentidos, pero algo que ha quedado claro y que todos tenemos que entender es que ahora está en nuestras manos. Es decir, la responsabilidad está en cada familia, está en cada iglesia, está en cada comunidad. Y si hablamos de la iglesia, que es el tema de esta tarde, pues los responsables es el liderazgo, el pastor de la iglesia, en cuanto al tiempo en el que deben retornar, las condiciones que tiene la iglesia para que pueda hacer esto posible. Y como decía el expositor, no necesariamente mañana ya tenemos que convocar, porque por otro lado también lo que se ha vivido en Bolivia por el tema de las redes y las reuniones virtuales y el acercamiento a la gente por las redes sociales, etcétera, es que ha habido muy buenas experiencias. Nos compartían que hay mucha gente que ha entregado su vida a Cristo, pastores que han salido de ese cascarón y se han lanzado a ministerios virtuales y ha conectado a mucha gente. Ha habido una movilización en ese sentido. Obviamente no es lo mismo que estar juntos y va a llegar el momento en el que debemos estar juntos y vamos a estar juntos, pero cada uno de nosotros ahora somos responsables. Las familias van a la iglesia. Hay algunas similitudes y algunas diferencias con lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, nos hablaban del 50% de aforo. Nosotros tenemos el 30% de aforo en el decreto presidencial. También algunas contradicciones, decía Henry, y algunos pastores decían, el decreto dice que las iglesias se pueden reunir al 30% de aforo, pero no se puede circular los domingos. Entonces, algunos decían, ¿cómo es eso? No puedo tener reuniones el domingo, pero ahí nos decían también los hermanos que han dividido en varios días. Entonces, nuestra creatividad tiene que estar en ejecución en este tiempo y el Señor se va a manifestar, el Señor se va a glorificar. De todas maneras, Él es fiel y Él está obrando en nuestras vidas y en nuestras iglesias. A diferencia quizás de lo que pasa en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias aquí son iglesias de zona, son en áreas comunes y eso va a ayudar en la transitabilidad para que puedan llegar a sus iglesias. Algo también, y para terminar mi participación, que estamos solicitando como ANDEP, y seguramente lo va a complementar, queremos que también se le dé un permiso especial a los servidores religiosos, a los pastores, asistir a la gente también como parte de los servidores en esta pandemia, en esta situación. El servidor religioso es un profesional, un siervo que debe estar en primera línea también y en esta nueva etapa él pueda tener permiso para moverse y dar asistencia, no solo en el sentido de reunir en un culto, sino también como un servidor de cada uno de los miembros, poder asistir y poder transitar. Obviamente, necesitamos que los pastores, los que están al frente, los que van a recibir a la gente, tengan las medidas necesarias porque los que están en primera línea son los más vulnerables en cuanto a este virus. Entonces, gracias por este tiempo. Ya me han escrito varios internamente de que es bueno que transmitamos esto más allá de solo la sala de Zoom. Entonces ya le hablé a Henry para que podamos tener la grabación y lanzarla en el Facebook de ANDEP, porque me imagino que muchos pastores van a querer orientarse a través de la experiencia de nuestros hermanos en Estados Unidos y que en muchas cosas es similar, aunque también hay algunas cosas muy propias de nosotros. Gracias, Henry. Muchas gracias, pastor. Realmente es lindo ver cómo podemos unirnos, ¿no? A través de este medio y poder compartir experiencias y también visiones. Así es que tal vez algo que ha salido el día de ayer, así es que está fresquito.
de que se han tomado unas medidas diferentes en cada zona. Y tenemos en sala presente al pastor José Luis Rivera, no sé si está presente, sí, está presente. Un poquito toda la experiencia de Cochabamba. Ellos hicieron también un comunicado a todas las iglesias de la ciudad del corazón de Bolivia, y tiene un lindo comunicado. Tal vez si puede compartirnos eso un poco, y también algunas recomendaciones. Pastor José Luis, él es el presidente de Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba. Pastor José Luis. A ver, quiero. Hola, no sé si se me escucha, amados pastores. Hola, hola. Sí, pastor, adelante, Oh, se ya, le escucha perfecto, completamente. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a cada denominación que están también en esta reunión. Preciosa la exposición también del hermano que nos ha compartido. La verdad, así, haciendo una reflexión un poquito más seria en el tema de lo que ahora es el decreto supremo, con la libertad que se nos da de alguna manera parcial para participar de reuniones en nuestras iglesias. El día de ayer yo saqué un comunicado ya oficial de Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba, dando a entender tal vez la postura del liderazgo de la Iglesia Nacional, en el sentido de poder estar un poquito vinculados en el sentir de no tener abiertamente una nota que diga ya podemos abrir, y también, por otro lado, tampoco una nota dirigidos todavía a participar y celebrar a través de sus reuniones. Nosotros, como Iglesias Evangélicas Unidas, hemos lanzado un comunicado que está en la plataforma ahorita de nuestra página principal, donde igual de la misma manera se les ha pedido a todos los pastores considerar con mucha seriedad si realmente están deseosos de abrir sus iglesias. Tal vez como al pastor Munir y algunos presidentes de Iglesias Unidas, se nos bombardea mucho por medio de las redes, por medio de las chats, por medio de los WhatsApps, dando tal vez un poquito el criterio de la posición de la iglesia en general. Siendo nosotros líderes responsables, pues siempre quieren tener una voz oficial, ¿no? Y es verdad, hay muchas disonancias con todo esto, porque hay algunos que todavía no quieren, que se nos pide que no aventemos a las personas o a los pastores o a los líderes a que salgan ya este domingo 6 o 7 para que puedan celebrar sus reuniones. Pero por otro lado está también la otra población, donde exige de una vez que nosotros, como Iglesias Unidas o como la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, pues hagamos las gestiones necesarias para que de una vez nos den permiso para celebrar, ¿no? Entonces tenemos este tipo de población, seguramente también ustedes lo tienen en cada ciudad. Ahora nosotros, particularmente en nuestra carta que hemos mandado a nivel Cochabamba, gracias a Dios tenemos una buena relación con la gobernación de Cochabamba y con la alcaldía de Cochabamba, donde hemos tenido ya la información de primera mano hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer a las 12 recién saqué el comunicado, ya teniendo toda la información necesaria. Así que si se dan cuenta, hermanos, es como que el decreto supremo dice, te doy permiso, tampoco no. Es más o menos así el decreto supremo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la restricción del 30% es... Pero particularmente yo pienso que estaban pensando, cuando estaban haciendo este decreto supremo, en la población que se reúne cerca de la iglesia, ¿no? Que vive cerca de la iglesia, que está cerca de la iglesia. Entonces, me imagino que esa era la dinámica con la que estaban haciendo este decreto supremo, ¿no? Pero sabemos que hay una gran población de las iglesias que se desplaza de un lugar a otro. Ayer me llamaba un pastor de la ciudad y me decía, yo pastoreo una iglesia en Vinto, eso queda a unos 18. Entonces me dice, ¿yo cómo llego si ese día no puedo desplazarme en mi movilidad, ¿no? Entonces, tampoco nos queremos aventar, y eso hacíamos una reflexión con el doctor Nogales, de también sacar o pedir ese permiso para todos los pastores, porque no sabemos de qué manera bien lo van a usar. También pastores, hay en la viña de Dios de todo, y no queremos crear polémica, ni mucho menos crear una conciencia de tal vez irresponsabilidad en las personas.
Y por supuesto, nuestro comunicado, tal vez así rapidito lo puedo leer, dice en lo último que hemos puesto, una nota aclaratoria con relación al decreto supremo. No podemos realizar cultos de noche porque la restricción solamente es de lunes a viernes de 6 de la a.m. hasta las 18 horas. Entonces, eso significa que no podemos celebrar cultos de noche. Entonces, esto nos impulsa tal vez a celebrar, sí, los cultos los fines de semana, que son los domingos, considerando que solo hay circulación hasta las 2 de la tarde. Eso quiere decir que máximo cada reunión debería terminar, si es que llegase a pasar esto, hasta las 12 horas del mediodía, ¿no? Considerando esto. Ahora, el 30%, anoche estaba en una entrevista también de otro programa y me decían, ¿cómo controlamos este 30%? Levantamos una lista, llamamos por teléfono a cada hermano y decirle que usted no va a poder entrar, usted sí, usted no. ¿Cómo hacemos esta modalidad? Entonces, tal vez así una rápida salida, decíamos que hagan 2 cultos, la persona que llega ya después que se queda el otro culto. Entonces, son cositas que a veces uno tendría que ir pensando si es que realmente quisiese volver a celebrar sus cultos, ¿no? Ahora, pero en lo último, tal vez en el capítulo último de nuestro comunicado final, dice, como Iglesias Unidas, ponemos en las manos de cada iglesia la decisión de reabrir o no sus servicios de culto, y que Dios les dé la sabiduría necesaria a cada líder y a cada pastor de tomar la mejor decisión por el bien de sus miembros. Por otro lado, también de tomar la decisión de abrir las iglesias, vale la pena que Iglesias Evangélicas Unidas también tratará de monitorear el testimonio de cada iglesia, siendo esta como una responsable ante los ojos de la población en general, no convirtiendo así en un foco de infección y demos un mal testimonio a la población. Por ello exhortamos a cada iglesia y pastor tomar todas las medidas antes mencionadas de bioseguridad, y si no cuentan con todo lo necesario, sería tal vez la medida mejor acertada de que puedan considerar este mes más de equiparse como iglesia, de trabajar en todos los elementos, de capacitar a su gente para que estemos preparados y podamos recibir a todos nuestros feligreses con todas las medidas de seguridad. Este fue el comunicado que sacamos. Le damos también, como dice el pastor Munir, la decisión a cada líder y a cada pastor sin que nosotros impulsemos ni neguemos la posibilidad de hacerlo. Hay pastores que me han llamado y me han dicho, pastores, que yo no soy el que quiero abrir, los que quieren abrir son los hermanos, son los líderes que me dicen, pastor, hay que abrir de una vez, ya hay la resolución, abramos. Entonces yo les dije, ahí tendrían que hablar, sentarse y realmente tomar a conciencia lo que van a hacer. No se olviden que la iglesia ahora está visiblemente a los ojos de la gente. Cualquier cosa que hagamos nos van a tildar a nosotros de irresponsables. Ahora, este sería tal vez un poquito el esbozo que tengo como Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba, mi querido pastor Nogales. Gracias, querido pastor José Luis. Realmente necesitamos más orientación cada día en cuanto a este tema. Por eso el próximo jueves estamos ya citando y vamos a hacerles llegar la invitación ya con solo médicos, epidemiólogos y tal vez algunos presidentes denominacionales con los que queremos conversar para ver qué tenemos que hacer. Tiene toda la razón, pastor José Luis. La intención de tener este conversatorio es que tengamos las pautas para prepararnos para ese retorno. Y si algunos quieren retornar, bueno, obviamente es decisión de cada iglesia local, de cada denominación, pero sería interesante que cada iglesia se prepare. Todo lo que es el tema de infraestructura, todo lo que es el tema logístico, etcétera, va a llevar su tiempo. Entonces, quisiéramos que todos entendamos eso. Hay que prepararnos, tenemos que estar listos para cuando estén los hermanos volviendo, y también quisiera tal vez sentar este precedente. El COVID-19 no va a desaparecer de aquí a un mes, no va a desaparecer hasta el próximo fin de semana. Tenemos mucho tiempo para convivir con este virus y va a ser crucial lo que haga la iglesia para que pueda evitar el contagio y mayores conflictos. Una vez más repito el eslogan del pastor Munir, ¿no? Lo que estamos queriendo compartir, la iglesia como un foco de bendición, pero no como un foco de infección. Y es lindo ver cómo ahora todos los pastores
más que en muchos tiempos, están predicando todo el tiempo, iglesias que están recibiendo a través del Zoom y de otros medios, gente que se está convirtiendo, así es que realmente es interesante. Pero no quiero dejar de lado también ahora, según el programa, tenemos algunas preguntas y antes de la oración inicial quisiera dar algunos motivos más de oración, pero habían varias preguntas sobre el tema de los 500 metros, creo que ya lo hemos respondido. Creo que no encuentro más preguntas en todo el chat. Creo que más o menos hemos podido absolver algunas de las dudas y ya de las dudas técnicas podremos hablar en la próxima reunión. Si es que estoy con eso completo, Pastor Munir, si me puede ayudar con esto para cerrar este tema del tema de Bolivia. Sí, solamente están solicitando tener el PowerPoint que presentaron los expositores y esta grabación que obviamente puede ser replicada. Entonces la vamos a colgar también en la página de Facebook, si está de acuerdo Henry y también los expositores, para que puedan replicarla en sus muros también y puedan estar accesible para todos. Claro que sí, Pastor, está con toda la autorización, no hay problema, se está haciendo una grabación, tal vez se va a mejorar un poquito algunos aspectos técnicos que ha habido, algunos errores, pero con todo gusto para todos. Y el Pastor Sergio Guardia ya ha compartido el PDF, así es que todos los que puedan sacarlo también, ahí está en el chat, todos los que quieran, ahí lo tienen, el Pastor Sergio ya ha compartido la presentación. Muchas gracias, Pastor Sergio. Entonces, tal vez para terminar, quisiera darle la palabra al Pastor Sergio Guardia para que haga tal vez su despedida y con todo lo que ha escuchado, las recomendaciones que podría darnos o consejos y las palabras de ánimo, sobre todo para los pastores que están pasando un momento complicado en el tema de salud, de la membresía. Hay zonas en las cuales realmente están pasando un tiempo difícil, especialmente Trinidad, y también hay varios pastores que han fallecido, ¿no? Y varios hermanos enfermos. Tenemos, como ANDEP, recibimos varios reportes de hermanos en terapia intensiva. Como ha empezado un poco a cambiar el clima, tenemos con dengue y hay varios que están sufriendo muy mal. Entonces, tal vez unas palabras, Pastor Sergio Guardia. Bueno, hermanos, muchas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes esta noche. Realmente es un tiempo difícil y distinto a todo lo que hemos vivido antes, de cualquier forma, ¿no? Y algo que nosotros hemos tenido que aprender como convención realmente ha sido aprender a confiar en el Señor en este tiempo. Nos ha llevado, y como lo están haciendo ustedes también, confiar en el Señor y en lo que Él nos permite hacer. Tuvimos pastores que estuvieron enfermos, en estado de coma por unas semanas, y lo que hemos hecho es hacer reuniones de oración más fuertes para que las personas puedan, para que Dios los sane. Y realmente nos ha llevado a orar de maneras muy fuertes, hermano, nos ha llevado a decir al Señor que a postrarnos delante de Él y pedirle que sane a nuestros hermanos. También hemos hecho, ¿cómo se llama?, momentos de ofrenda especial para estos pastores, y esto nos ha unido más a nosotros como grupo de pastores. Un pastor ofrendando a otro pastor, orando unos por otros. Yo esta semana tuve mi tercer predicación seguida reemplazando a un pastor que estuvo con el COVID, él, su esposa, su suegra, en la casa. Entonces yo estaba reemplazándolo para predicar en este tiempo, y nos hemos estado ayudando de esta manera. Entonces nos ha ayudado mucho la unidad de la iglesia. Y usted puede pensar que no significa nada, pero el hecho de que usted le mande un texto, una llamada de aliento, significa mucho en el momento que uno está pasando por estas pruebas. Y Dios usa las crisis para sacar lo mejor de nosotros, y Satanás usa las crisis para sacar lo peor de nosotros. Va a depender a quién queremos escuchar en este tiempo. Y yo le animo a escuchar al Señor. Satanás va a querer sacar lo peor de nosotros. Vamos a sentirnos más tentados que nunca, vamos a sentirnos más desanimados que nunca.
Y por eso es importante la red de pastores, la red de hermanos que nos estamos apoyando unos a otros. Hemos estado batallando depresión, mucha depresión, muchos estados mentales fuertes, hermanos. Y yo mismo me he sentido desanimado en momentos, y por eso la red de pastores ha ayudado mucho. Llamar a un pastor y decir, ¿sabes qué? Oremos ahora porque me siento desanimado, me siento atacado. Hay un pastor con el que trabajo muy de cerca, y una y otra vez nos estamos llamando para hablar de estas cosas. Y él, esta semana que pasó, estuvo desanimado, tremendamente desanimado. Entonces, no es solamente una cuestión física, sino también una cuestión espiritual. Efesios 6:10 nos va a decir que estemos firmes en la fe que tenemos en el Señor. Así que, hermanos, los quiero animar a estar firmes, pero no estar firmes solos, sino apoyándose con otros hermanos en una red de pastores. Yo les he vuelto a colocar ahora, a petición de ustedes, la guía de conversación y el PowerPoint para que lo vuelvan a atender, pero también a través de Henry está estoy a disposición de ustedes en cualquier recurso de estos que pueda servirle, hermanos, o preguntas. Voy a poner mi email personal ahí para que ustedes puedan hacerme algunas preguntas. Permítanme que dejarles saber que voy a estar orando por ustedes. Realmente, cuando el Señor me llamó de Bolivia para venir a Estados Unidos, vine con una convicción de que Dios quería hacer algo en la comunidad hispana acá. Pero Dios me ha permitido ir cada año a Bolivia, como decía Henry, a Palabra de Vida, a predicar a los jóvenes de Bolivia. Cada año ha sido impresionante. Hace 2 años estábamos ahí en la montaña, en la Angostura, en Cochabamba, cuando había salido el edicto del rey Evo Morales en ese momento, diciendo que iba a haber una persecución, ¿se acuerdan?, con las iglesias evangélicas. Y no quiero tornar esto en algo político, pero ese día, con todos esos jóvenes, nos arrodillamos y oramos al Señor en un campamento de jóvenes, y pude percibir y estar presente de una manera personal. Hermanos, es real la crisis que estamos pasando, y también es real que es una cuestión espiritual. Así que les animo a estar orando unos por otros, a estar comunicándose unos con otros y a sostenerse espiritualmente unos a otros, hermanos. Nadie va a poder pasar esto solo, nadie. Y si usted está pasando por depresión o por cualquier estado mental, le animo a que esté compartiéndolo con otros. Solo termino con esto, Henry, porque me estoy pasando en mi tiempo, pero algo que yo hice con mis pastores de acá, con nuestros pastores de acá del estado, estábamos teniendo una reunión semanal, y yo sé que todos estaban saturados tecnológicamente porque teníamos demasiadas reuniones de Zoom durante la semana. Entonces estábamos saturados tecnológicamente. Por eso cada reunión estábamos tratando de traer algo con lo que los pastores se vayan con una herramienta. Y comencé, como hizo Henry ahora, invitar a médicos, invitar a psicólogos, cristianos todos, invitar a líderes, y para que les estén hablando ánimo a los pastores. Y uno de ellos trajo cómo superar el estrés en el tiempo del COVID. Y no saben lo impresionante que fue. Fueron cuestiones muy, muy sencillas, muy prácticas, pero ya el hecho de que los pastores se sientan que alguien está preocupado por ellos hace una diferencia. Entonces, gracias a que ANDEP está haciendo todo esto, no es siempre fácil trabajar con distintas denominaciones. Y también les quiero confesar algo desde el otro lado de la orilla, que no siempre es fácil trabajar con pastores, hermanos. Todos somos perros alfa, todos sabemos mandar y estamos acostumbrados a dar una opinión, y esa opinión no es opinión. En mi iglesia eso se hace, ¿no es cierto? Pero cuando estamos con un grupo de pastores, mi opinión es una opinión y no me gusta. Entonces a veces hay esos momentos, pero vale la pena, hermanos. Así que ánimo, estoy a su disposición. Gracias, Henry, por la invitación. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, querido Sergio. Pastor Munir, tal vez para... Sí, hay una pregunta que no hemos respondido, pero me parece muy importante. Dice si alguien ha tenido algún caso de un COVID positivo en su iglesia, ¿qué se hizo al respecto? Obviamente se tiene que contactar inmediatamente a las autoridades y derivar el caso. Es muy importante ese punto. Gracias. Sí, tiene toda la razón el pastor Munir, eso es lo correcto, se tiene que informar. Pero también tenemos, y quiero contarles solamente, mi presidente de la denominación de la Obra Evangélica Nacional, el pastor Elías León, él tuvo el COVID, fue al hospital, le detectaron y establecieron que tenía eso. Le dieron la medicina y le dijeron vaya a su casa, ahí nomás se va a administrar, y tuvo que recuperarse con
con todo lo que pudo. Ni siquiera informando a veces, bueno, eso es lo que está pasando en Trinidad por la falta de médicos, por falta de medicina, etcétera. Entonces, pero nuestra responsabilidad sí es informar a las autoridades y pedir que las autoridades de salud sean las que ayuden y apoyen correctamente ahí, ¿no? Esa sería nuestra actitud. Gracias, Pastor Munir. Muy bien la pregunta. Quería agradecer solamente, el Pastor Munir es nuestro representante ante el Estado de los evangélicos, así es que realmente me siento privilegiado de tener a mi presidente. Yo como vicepresidente solamente soy su brazo derecho nomás, el que le empuja. Pero también quiero agradecer a Iglesias Unidas de Cochabamba, que está presente, y a otras Iglesias Unidas. Realmente todos están remando en el mismo barco. Gracias por la Convención Bautista Boliviana, la Misión Bautista Maranata, Misión Evangélica Bethesda, la UCE, la OEN, Templo de Fe, Congregación Cristiana Cristo Vive, Capellanía Bolivia, Fundación Apoyo, Respaldo Cristiano y todos los demás. Yo sé que hay muchos aquí, no voy a poder nombrarles a todos, pero realmente gracias por asistir a esta reunión y queremos pedirles que la próxima, que ya vamos a hablar de temas aplicables en la iglesia, en la congregación, con médicos, con técnicos, estén presentes para que podamos ver y también decirles que les voy a mandar, vamos a hacerlo a través de ANDEP, enviar el video de esta reunión para que puedan compartir con todas sus congregaciones, sus miembros y puedan tener sus reuniones tal vez para definir también cuáles serían los mejores parámetros de bioseguridad que pueden aplicar en sus iglesias. Entonces, ¿está bien, Pastor Munir? Sí, solo quería mencionar que está también con nosotros el pastor Alberto Cuarite de la Unión Bautista Boliviana. Del UBS. Sí. Y varios pastores de la UBB también. Va a disculpar, ya sabe, estar aquí atufado viendo a mi presidente, entonces es bien complicado. Entonces, bueno, como dice el programa, entonces la oración final, quisiera pedirle al pastor Munir, como presidente, habiendo tenido la visita de personas de otro estado, de otro país, quisiera que nos dirijan una oración, pero antes de dar esta oración final, quisiera pedirles que oren por el pastor Elías León, está todavía delicado. Tenemos varios pastores que están con COVID y hemos recibido los nombres de varios de ellos que han fallecido, han pasado a la presencia del Señor. Y pedirle al pastor Munir que pueda estar orando por el pastor Tito Montero, expresidente de ANDEB, y varios otros más con todo este problema. Si puede dirigirnos en una palabra de oración y una vez más gracias a Dios por cada uno de ustedes y sus vidas. Oremos, Señor, nos ponemos de acuerdo en esta tarde como un grupo de tus siervos, de tus hijos, que venimos a ti por sabiduría, venimos a ti por gracia para liderar a nuestras iglesias, a nuestra iglesia en Bolivia. Queremos rogar tu misericordia, Señor, en esta situación. Realmente, humanamente, estamos a tientas en un tiempo nuevo, difícil, que hay tantas dudas, tantos temores, tantas situaciones, tantas crisis que se está generando a nivel no solo de salud, sino de social, crisis financiera, crisis laboral, crisis familiares muchas veces, violencia. Hay tantas cosas que el enemigo está aprovechando. Tu palabra dice que si Él ha venido a matar, hurtar, destruir, tú has venido para que tengamos vida y la vida en abundancia. Queremos rogarte, Señor, que tú preserves la vida de aquellos que están sufriendo, de aquellos que han sido contagiados, que tú también fortalezcas la inmunidad de los bolivianos y bolivianas en esta crisis. Te pedimos que dé sabiduría, Señor, a las autoridades para las decisiones que deben tomar, y a cada autoridad, empezando de los padres como autoridades del hogar, los pastores como autoridades de la iglesia y de las comunidades. Dé sabiduría, Señor, en cada paso que vamos tomando. Oramos por nuestros pastores que están infectados, que tú preserves su vida, Señor, que los levantes como un testimonio vivo
de tu amor y de tu misericordia, y que los cuides y los guardes, Señor, a todos aquellos líderes que están en la primera línea de batalla, de servicio en este tiempo. Ten misericordia de Bolivia, de Estados Unidos, de las naciones del mundo, Señor, por esta gran crisis. Que tú seas glorificado y que avance, Señor, tu verdad, tu bendición, tu vida en cada nación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, querido Pastor Munir. Todos los que quieran, ahí están en los chats está la presentación del Pastor Sergio, y todos los que deseen también la grabación pueden tenerla. Vamos a habilitarla en la página de ANDEP, así es que todos están con la posibilidad de tenerlo y compartirlo libremente, no hay ningún problema. Así es que gracias a cada uno de ustedes, realmente es un privilegio servirles, y nos estaremos encontrando en la próxima, donde hablemos también de estos temas que van a aclararnos para la próxima semana y qué podemos hacer, qué podemos prever. Así es que a todos los que tengan más preguntas, tal vez ya podemos ir respondiendo, así es que estamos para servirles. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego. Hasta luego.